Buenas tardes, soy Manuel El Jalabaini, profesora titular en el Departamento de Filología Hispánica en la Universidad de 6 de Octubre, El Cairo, Egipto. En el marco de la 10ª edición del Día de la Amistad Peruana Africana, me es grato presentar estas palabras sobre el documental titulado Joseph, el inicio de una historia. El documental relata el descubrimiento por parte de un grupo de arqueólogos del primer cementerio de esclavizados africanos y afrodescendientes en el Perú, ubicado en la antigua hacienda de La Quebrada, en la localidad de San Luis de Cañete. Es considerado el primer cementerio de africanos y afrodescendientes en el Perú y el único de su tipo en toda América Latina. Fue parte de la antigua hacienda de La Quebrada, que fue propiedad de la Orden de San Camilo o de la Buena Muerte, la cual tenía como patrona a la Virgen del Tránsito desde mediados del siglo XVIII. Pues en el documental se destaca que en la quebrada se dedicaban al cultivo y la extracción de la caña de azúcar. Trabajo duro en aquella época, teniendo una población primigenia de 500 hombres esclavizados para el 1813. Había más de 2.500 afrodescendientes esclavizados, que constituían el 70% de la población entera del Valle de Cañete. La población tenía como figura religiosa a la Santa Ifigenia, en la capilla de la Virgen del Tránsito desde mediados del siglo XVIII. Para el siglo XVII, el 50% de la población de Lima era de origen afrodescendientes, por lo que se puede decir que Lima era una ciudad negra. La población que llegó a Perú o eran africanos que habían pasado por el Caribe o eran afrodescendientes, es decir, ya nacidos en América, antes de su llegada al Perú. Es punto todavía bajo la investigación. En 1854, el abolicionismo de la esclavitud no obedeció a ideales de libertad, sino más bien a intereses políticos. El abolicionismo fue condicionado e incluso cuestionado. Además, que perdió fuerza cuando se introdujo el elemento de la manumisión, es decir, el pago de una compensación a los antiguos dueños esclavistas por cada hombre liberado por parte del gobierno. Por último, el documental presenta la reconstrucción facial de un afrodescendiente esclavizado al cual se llamó Joseph, pues el nombre común encontrado en los registros documentales dentro de la población africana y afrodescendiente en la antigua hacienda de La Quebrada. En ese sentido se remarcan varios elementos. El primero, la reconstrucción facial sirve como un medio de empatía social y humana con los antiguos pobladores africanos y afrodescendientes, así como el rescate necesario de una historia marginada del discurso oficial de la historia del Perú, pues no se habla de reyes, nobles o personas de clase alta, sino de un hombre esclavizado, trabajador en el cultivo de cañas, supuestamente marginado. Además, la propia reconstrucción demuestra una conjunción armoniosa mediante la colaboración del estudio profesional y hispánico, un reconocimiento de los errores del pasado cometidos durante un periodo colonial, pero que se busca modificar en el presente de manera simbólica. El segundo, el descubrimiento del antiguo cementerio, el cual se halla por debajo de parte de la localidad de San Luis de Cañete, es una conexión histórica, social y política con los ancestros de los actuales habitantes a nivel de la localidad, a la vez que un nexo emocional, espiritual y consanguíneo entre el pasado y el presente, a nivel personal y familiar. El tercero, por otro lado, la presencia de una santa de rasgos afrodescendientes marca un sincretismo religioso áfrico-católico desde un discurso oficial, mientras que desde un discurso marginal, es decir, los propios
africanos y afrodescendientes esclavizados es una reingeniería imaginativa de los propios elementos de África dentro del orden hispánico, católico y virreinal. No solo mediante la creencia firme en la Santa Ifigenia, sino en la transculturalización del integrante del panteón Yoruba, el Iwa, en la figura del arcángel San Miguel, lo cual demuestra la enorme habilidad de los afrodescendientes en mimetizar sus propias creencias de antaño en formas ajenas, pero efectivas para la sobrevivencia de las mismas. Por otra parte, el descubrimiento del antiguo cementerio es una prueba no solo del aporte cultural y simbólico de la comunidad africana y afrodescendiente en esta zona del Perú, en Cañete, sino también de su valor netamente material y económico, es decir, de que era base de toda una actividad religiosa desempeñada a cabo por la Orden de San Camilo o de la Buena Muerte. Como punto último, si bien los derroteros históricos de Egipto y el Perú son diferentes, es necesario reconocer el gran aporte material, cultural y espiritual que el pueblo africano ha dado a las naciones actuales, no solo en la construcción de su identidad, sino en las diferentes expresiones vivas que se mantienen en la actualidad. Ambos pueblos siguen siendo africanos, cada uno a su manera, y cada uno con futuros distintos, pero un pasado en común, un pasado rico y que perdura en el tiempo. Feliz día de amistad peruano-africana. Muchas gracias.